la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Probablemente este es el paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para empezar a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en el conjunto de nuestro país. Bueno, pues señora Belarra, ¿qué quiere que le diga? La verdad que no sé muy bien por dónde empezar. Primera ley de la vivienda. ¿Ha oído hablar de la Constitución española? Posiblemente no, ¿verdad? Ni lo de Constitución le gusta, ni lo de española. Bueno, pues ahí vienen recogidos los derechos básicos de la vivienda, ¿vale? Es decir, claro que tenemos infinidad de normas que afectan a la vivienda. Hay una cosa que sí que es innovador en lo suyo, es la primera vez que hay una norma que va en contra de la vivienda. Por cierto, señora mía, simplemente para que lo sepa, y hablaremos dentro de un año, va a ser la norma que más viviendas quite a la gente de capa media y media baja. La que más viviendas quite, porque la gente va a salir huyendo del mercado de alquiler. Y cuando sales huyendo del mercado de alquiler, los propietarios, va y resulta que no hay viviendas. Y si no hay viviendas, ¿qué vivienda se garantiza? ¿Me lo explica usted? O claro, seguimos con el mantra comunista, ¿verdad? Bueno, yo simplemente una cuestión. Artículo 33 de la Constitución española. Lo digo porque vamos a la esencia. Es que esto de los comunistas empiezan quitándote, pues para empezar te borran la historia. Luego te empiezan a quitar libertades. No puedes comer lo que quieras, no puedes utilizar el coche y evidentemente acaban siempre en lo mismo. Después de borrarte todos los derechos y libertades, lógicamente te habrán borrado el derecho a la propiedad privada. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada. Artículo 33, Constitución española, viene del año 78, señora Belarra, ¿vale? Derecho a la propiedad privada. ¿Y qué pone en el 33.3? Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública. Oiga, hagan lo que quieran menos esto. Podrían empezar, por ejemplo, por bajar los impuestos a la vivienda. ¿Qué tal? Porque yo no sé si la gente lo sabe, pero entre un 8 y un 9% de lo que acabas pagando de la vivienda es por recargo fiscal. ¿Qué tal si los quitan? ¿Qué tal si quitan esos impuestos en los que cada vez que te desplazas y tienes que vender una casa para comprar otra y no estás generando ninguna riqueza, te vuelven a destrozar tus ahorros? ¿Qué tal si paramos ya esta historia? ¿O qué tal si sacan suelo público, que lo tienen todo amasados ustedes, y así al haber más oferta de suelo baja el precio? Es decir, tampoco se cumple lo de causa justificada de utilidad pública, porque hay 100.000 mecanismos antes de llegar a esta barbaridad. Y atención, mediante la correspondiente indemnización. ¿Dónde está la indemnización? Porque ustedes vayan a utilizar las viviendas privadas de los caseros, de los propietarios, las vayan a utilizar como si fuesen suyos. ¿Dónde está la indemnización? Ah, que es que ustedes directamente, se cargan la Constitución, la pisotean, la escupen y se quedan tan anchos, ¿verdad? Vamos a ver, en España el 77% del mercado inmobiliario está en manos de propietarios. Es decir, el 77% de la población es propietaria de la vivienda. Por lo tanto, esa sensación que ustedes están queriendo dar de que es que o llegaban ustedes o esto no se arreglaba, perdón, el país con más propiedad de vivienda de toda la Unión Europea. Por tanto, no es cierto que el problema fuese tan acuciante y desde luego no de la forma en la que ustedes lo están enfocando. Y segunda cuestión, ustedes lo que están haciendo es robar un derecho de propiedad privada protegido por la Constitución, amparándose en un artículo que está después, que es el artículo 47, que no está dentro de los derechos y libertades. No, está dentro de un capítulo que se llama Principios Rectores de la Política. Es decir, solvéntenlo ustedes, pero no violando artículo 33, que sí está en el capítulo de derechos de la Constitución española. Y ese derecho incluye no solamente a tener la propiedad, sino a que si yo quiero subir el precio de mi alquiler, lo subo. A que si yo quiero mejorar el piso, lo mejoro. A que si lo quiero poner en el mercado de alquiler, lo pongo. A que si lo quiero quitar, lo quito. Y ustedes, señores políticos, no pueden cogérmelo y decirme no, ahora va a ser la subida exclusivamente de un 2%. Y si suben los gastos de comunidad, yo no le permito que lo actualice. Y si usted tiene más gastos por el crédito hipotecario, tampoco le permito que lo actualice. Ustedes no pueden hacer eso, pero que ustedes son comunistas y por tanto lo van a hacer. Y van a pisotear el artículo 33. En España hemos llegado a una auténtica aberración. Te pegas toda la vida ahorrando, te rebañan un 60, un 60 y pico por ciento en impuestos, y cuando aún así has conseguido comprar una vivienda y la pones en el mercado de alquiler para que se beneficie a otra familia y evidentemente tú obtengas algo, hasta ahí podíamos llegar, o es que ellos han entrado en política para no obtener nada. Bueno, cuando llegas a esa situación, entonces te cogen y te dicen que se ciscan abiertamente en la Constitución, que te ponen el precio que ellos quieran, que es que estás en una zona tensionada, tensionado el panorama político, y que a partir de ese momento que te aguantas, porque has quedado dentro de su red. Mire, señora Belarra, señor Sánchez, todos los que están con semejante barbaridad, se lo digo abiertamente, si querían una norma que se cargara el instinto de compra de la propiedad privada, de compra de viviendas en España, enhorabuena porque lo han conseguido. Y si querían una norma que destrozara a la gente que necesita una vivienda a un precio asumible, también, porque al reducir el parque de viviendas, reducen la competencia de precio, y al reducir la competencia de precio esto se va a convertir en un horror, y ese horror va a repercutir o se va a ver clarísimamente en una subida de los precios del alquiler. Así que enhorabuena, el que quiera seguir el comunismo, pues que lo siga, pero aquí hasta el destrozo final, y esta es la norma de uno de los grandes pasos hacia ese destrozo final. Empezamos.
Bueno, pues luego vamos a hablar de la ley de la vivienda y del destrozo de la propiedad privada, la enésima. Es que no hay un comunista que no intente acabar metiendo la mano en el bolsillo, en el caso de España, en los pisos. Pero vamos a hablar antes de Marlaska. ¿Qué ocurre con Marlaska? Marlaska sobrevive a todas las crisis, es una cosa maravillosa. Está metido en todos los fregados, pero sobrevive a todas las crisis. Es decir, algo le debe hacer muy valioso para Pedro Sánchez. Pero empezamos a repasar los casos. Caso Tito Berni. Anda relacionado, claro, una persona de Guardia Civil sacado de ahí, trabajando para una fundación del gobierno, responsabilidad en el fondo de supervisión al menos ¿de quién? Marlaska. Vale. Caso Pérez de los Cobos. ¿Quién lo destituye por no dar la información judicial que estaba prohibida? Anda, ¿quién? Marlaska. Bien, vamos bien. Bueno, María Gámez. ¿Quién la nombró? Anda, Marlaska. ¿Quién la quita diciendo que es maravillosa cuando sale toda la información de todo el chapuceo de su familia? Chapuceo muy lucrativo, Marlaska. Caso Cuarteles. ¿Quién tenía que haberlo supervisado? Hombre, Guardia Civil, adjudicaciones del Estado, Marlaska. Bien, va bien, hombre, el hombre. Bueno, el famoso bulo de esa persona que decía que le habían metido en un portal, le habían grabado la palabra maricón en el culo, habían forzado. ¿Quién fue lanzando el bulo? Marlaska. Las famosas balas con las que decían que estaban amenazando a Pablo Iglesias. Bueno, que se tuvo que archivar todo. ¿Por qué? Porque no había nada. ¿Quién le dio cauce por todos los lados? Carácter mediático, ¿verdad? Marlaska. Oye, parece el dueño del tío vivo y no hacen más que dar vueltas en torno a él, casos de corrupción, pero él sobrevive. Es una cosa maravillosa lo de Marlaska. A lo mejor lo eligieron porque, oye, tiene contactos, ¿verdad? En la capa de magistratura, magistrado, jueces. A lo mejor lo eligieron por esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo ello, porque es muy llamativo que una persona tenga esa capacidad de imán de todos los casos de corrupción y nadie lo pone en duda. Qué cosa más curiosa. Pero bueno, vamos a ir con todo ello. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablaremos de todo esto porque además hemos estado sacando muchísima información de Tito Berni, muchísima información de todo el resto. Miguel Ángel, te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que es más valioso por lo que hace o por lo que tapa? Yo creo que por lo que tapa, Carlos. Desde luego, como tú acabas de explicar, es el hilo conductor de todos los grandes escándalos y escándalos de corrupción del gobierno. Y es inexplicable que estamos acabando la legislatura y que el ministro Marlaska no haya sido cesado. ¿Por qué no ha sido cesado? Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué sabe o qué utilidad le da a Pedro Sánchez para que este hombre, a pesar de que en todas las quinielas en la anterior crisis de gobierno era el favorito para salir del gobierno, se haya mantenido hasta el final, haya protagonizado tantos escándalos y haya salido pues, de esta forma, ¿no? Impune de momento? Jaime Berenguer, bienvenido. Muchas gracias. Comenzó la legislatura este señor con un informe inventado, luego lo vamos a ver, en el que, bueno, faltas de ortografía por todas partes, en vez de ministerio ponía ministeri de Interior, no sabemos si es que había mutado, se había permeabilizado con Esquerra, o sea, el informe fake no, era informe Teletabi, o sea, era una cosa de cachondeo, dices, de verdad, ni haciéndolo mal adrede haces un informe así de mal, pero comenzó con eso, un ministro del Interior que comenzó falsificando un informe para acusar a ciudadanos de las propias agresiones que habían sufrido en una de las manifestaciones del orgullo gay. Así lo sacó, así fue publicado, por cierto, en el diario El País, que ese día debían tener al corrector, al representante de la ética, lo debían tener de vacaciones. Pero bueno, Jaime Berenguer, ¿cómo puede ser que esta persona haya sobrevivido a todas las crisis de gobierno? ¿Cómo puede ser que esté en el ojo del huracán de todos los casos? ¿Cómo puede ser que sobreviva políticamente? Porque tiene toda la pinta de que si tú sobrevives en ese entorno es porque tienes información de todo ese entorno, sí o sí. Sí, claro, además, aparte de lo que habéis señalado hace un momento, que es que reúne algunas condiciones que le son muy útiles a Pedro Sánchez, es decir, desde un punto de vista funcional, es una persona que resuelve muy bien todos aquellos asuntos que quiera llevar el presidente de gobierno. ¿Define resuelve? Bueno, en fin, que en el fondo es uno de ellos. Es decir, no me gusta mucho tampoco a este tipo de personajes presentarlos como una persona que es una herramienta de una segunda o una tercera persona y que no tiene ninguna responsabilidad. No, en este caso, Marlaska es uno de ellos. De hecho, yo creo que lo que demuestra todo esto es que posiblemente sea la persona de confianza, es decir, el que haga la función de estar en el centro de la rueda de todo lo que gira alrededor. Yo creo que, de hecho, es mucho más de confianza que cualquiera de los vicepresidentes que tiene en estos momentos Sánchez. Y posiblemente, pues yo creo que comparte incluso perfil psicológico con el propio presidente, entre ellos se entienden perfectamente. Él tiene una función de lavar los trapos sucios y esas personas suelen ser mucho más importantes de lo que nos pueda parecer. De hecho, posiblemente en los grupos sean las personas más importantes. Hay un rumor de que el caso del Seagate lo hereda Ábalos, yo ni lo sé a ciencia cierta, pero me lo contaron, ni lo podré nunca confirmar,
pero que el primer receptor de la llamada fue Marlaska y Marlaska dijo, hombre, esto es mucho mejor que se lo lleve a Ábalos, ¿no? Que es prescindible y que efectivamente le trasladó el mensaje que quien llamó a Ábalos, es el rumor, fue precisamente Marlaska. Le dijo, vete tú, ya si eso, que así si te pillan sales tú pringao, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo algunos de los pasajes. Luego vamos a hablar con Alfredo Perdiguero, uno de los responsables de sindicatos policiales, pero claro, es que es muy llamativo, es que Marlaska ha tenido 2 personas al frente de los principales cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al frente de la policía, Pardo Piqueras, implicado en ir y volver de una empresa que no hace más que conseguir contratos, una cosa llamativa. Ha estado imputado, Pardo Piqueras, etcétera, por remodelaciones en la cúpula. La segunda persona clave era María Gámez. Ha tenido que dimitir por lo que es un tufo pestilente a dinero por todas partes en operaciones con la Junta de Andalucía relacionada con los casos ERE de su marido y de 2 cuñados. Pero bueno, vamos a ir repasando. La herencia de Marlaska, prepárense, porque como hay casos por todos los lados rodeándole, parece Bob Esponja absorbiendo en vez de agua casos. Bueno, Marlaska sobre el Tito Berni, atención. En el caso al que usted ha hecho referencia, aquí el Partido Socialista le retiró el acta y le sacó del partido, lo primero. Y el Ministerio del Interior trabaja, colabora y coopera. Este Ministerio del Interior, desde junio de 2018, está devolviendo la dignidad a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pues menos mal, Tito Berni era uno de los principales diputados en materia fiscal y tenía una trama de evasión, de llevarse el dinero, etcétera, según el sumario, del Partido Socialista. Menos mal que no tenían nada que ver. Y estaba relacionado con una persona que debería haber vigilado, Marlaska, el general Espinosa. Y el general Espinosa trabajaba para una fundación del gobierno. Menos mal que salieron corriendo. Por cierto, el registro de visitas a ese grupo en el Congreso de los Diputados ni está ni se le espera porque ha sido borrado. Menos mal que son éticos. Bueno, vamos con el siguiente caso. Pérez de los Cobos también tiene disculpa. El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que en la remodelación del equipo director de la Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha decidido él mismo y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman, por así decirlo, el elemento de confianza de cualquier responsable político. Vamos, se lo traduzco, que se lo cargó porque no le pasaba información secreta de la que no podía pasar. Y pretendía que un coronel de la Guardia Civil, responsable de la Policía Judicial, nada más y nada menos que cometiera delitos para él. Vamos a dejarnos de historias y le llamamos por su nombre. Caso María Gámez, también se inventa una disculpa. Ay, Marlaska. María Gámez ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años. Pues menos mal. O sea, está relacionada con un marido que consiguió una serie de contratos que están siendo investigados, está imputado con otros 2 cuñados que consiguieron 1,36 millones. ¿No han conseguido ustedes 1,36 millones de la Junta de Andalucía? Pues sean los mejores y ya está, debe ser porque son muy malos ustedes. Bueno, todo eso relacionado con esta persona, por cierto, que también era responsable del general Espinosa, por cierto, que también debería haber vigilado lo del caso Cuarteles, que les da lo mismo, la mejor, desde el Duque de Ahumada. Venga, vamos con el siguiente, atención a esta historia, caso Cuarteles, llevarse dinero en obras de la Guardia Civil, tampoco es cosa suya. Pero al final de esta sesión, también he de decir, ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar que el caso Cuarteles es un caso que se dio bajo los gobiernos del Partido Popular y que se trató de ocultar bajo los mismos. Dios bendito. Venga, ya lo voy a hacer breve porque si no, una persona asegura falsamente que le han metido en un portal, que le han marcado la palabra maricón en el culo, luego se descubre que era una práctica consentida, pues de sadomasoquismo, lo que fuera, lo que él quisiera hacer, pero evidentemente no era aquello. Pero le faltó tiempo. ¿A quién? A Marlaska, para salir a acusar a los partidos de la derecha, malvados, malévolos. Escuchen. Y hay que trabajar para que esas denuncias afloren, para que se investiguen todas ellas. Nadie pone en duda esas circunstancias. Ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos. Me parece que lo demás es banalizar y una auténtica irresponsabilidad. Un ministro de Interior dando información falsa y lo irresponsable era informar de que era falso. Así estamos. Pero bueno, y el último ya por seleccionar hay más, pero bueno, el de las famosas balas con las que se suponía que estaba en peligro de muerte Pablo Iglesias, lo han tenido que archivar porque ni balas ni historias. 26 años de odio. Y ahora que tenemos ese discurso ruin, absolutamente ruin y cobarde del señalamiento, ese discurso, ¿qué es lo que hacen ellos? La equidistancia. Esa equidistancia, esa cobardía de la que hacía María. Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas.
No vale la equidistancia, lo dijo ayer Ángel. Hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto, porque si no esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos. A otros fascismos, yo de verdad... Bueno, Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días, buenas tardes ya. Alfredo, te pregunto, tú llevas ya varios directores de policía, llevas varios ministros, llevas varias etapas de gobierno, te lo pregunto directamente, ¿habías visto alguna vez una concentración mayor de casos de corrupción, muchos de ellos ya investigados, otros directamente archivados porque es que se los habían inventado para sus fines políticos, todos en torno a una misma persona, a Marlaska? Pero no tantos, ninguno, Carlos. Es decir, hemos visto cómo cuando ha habido algún ministro de Interior que, bueno, pues que ha podido hacer algo oscuro o algo raro o algo, se ha marchado o la han cesado. Con este ministro de Interior, no sé, como tú bien dices, qué protección, algo de protección tiene, que con todo lo que has contado y con todo lo que se sabe de más, no le pasa nada. Fíjate, has contado el bulo del culo. Fuimos desde la policía los que le dijimos que prudencia, desde la policía los que dijimos que mucha mesura en la investigación porque la investigación daba grima y chirriaba. Él fue el que alentó a la gente y él fue el que más incendió a la gente, incluso el miércoles, día de detención de este individuo, él dijo que se iba a detener a los posibles agresores. Fíjate hasta qué punto te puedo contar. Dices con respecto a los mandos de la Guardia Civil, Sánchez Corbí o Pérez de los Cobos, ha sido responsable él. No le ha pasado absolutamente nada y a pesar de que con Pérez de los Cobos hay una resolución judicial. Como bien dices, caso Cuarteles, caso Mediador, caso... No es responsable de nada, de nada. Ahora sí, como dijo el otro día, ha conseguido él que nos haya pagado este gobierno el mayor aumento de la historia de la democracia policialmente. Cuando eso es mentira, hasta eso, porque simplemente lo que ha hecho ha sido cumplir el contrato que firmamos con Zoido en la etapa del PP y cumplir los 2 años que había de prórroga de ese contrato, ya que se hizo la falsa equiparación salarial, pero bueno, la subida salarial en 3 años. Eso sí que se la apunta. El resto, todo el mundo es culpable de todo, Carlos, menos de los que él, por lo menos, podía supervisar. Alfredo, 2 patas principales tiene un ministro en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ministro del Interior. Una es el director político, le llamo así porque no es un cargo de la policía y por tanto es político. El director político de la policía. El otro cargo es el director, en este caso es directora de la Guardia Civil. Uno de ellos, Pardo Piqueras, ha estado ya imputado por movimientos en la cúpula, por remodelar los mandos de la policía. La otra, María Gámez, ha tenido que salir ya por vergüenza torera, porque es que el caso Santana Motor no es que salpique a su familia, es que es un auténtico chaparrón. Y por cierto, chaparrón de dinero, de millones. Qué curioso, está su marido con la propia sociedad familiar que tenía, con Job Assistant Management, está uno de los cuñados, Manuel Martínez, su marido se llama Juan Carlos, con otra sociedad, está el otro cuñado, oye, qué cosa más maravillosa, tener un talento emprendedor brutal, pero todos los negocios lo hacían con la Junta Andalucía Socialista de los ERE. Por cierto, ella misma, María Gámez, estuvo trabajando por debajo de una persona, Vallejo, que fue consejero y que está condenado a 7 años de prisión por los ERE. Es una cosa muy curiosa, su marido acabó como jefe de gabinete de Zarrías y en estos momentos va y resulta que están incluso investigando si tejió una red de influencias en el propio gobierno de Rodríguez Zapatero. Estas son las personas que merece un país como España para ponerlos al frente de Policía Nacional y Guardia Civil. Mira, tengo claro que no, Carlos. Y es más, a mí esa foto de los 4 generales detrás de la señora Gámez cuando dice que va a dimitir... Patética, Alfredo, patética. Sí, sí. Te puedo asegurar, no hay ningún compañero, ni de verde ni de azul, que sea capaz de justificar la foto y a todo el mundo le da grima. ¿Por qué utiliza los recursos de la Guardia Civil para decir que dimite casualmente el día después de la moción de censura y no antes, como se sabía que antes ya estaba siendo investigada? Pues es como todo, Carlos. Es decir, una directora, yo siempre he dicho, Carlos, fíjate, que bien sabes, que tenemos que ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Y pones como máxima responsable de una institución como es el Cuerpo Hermano de la Guardia Civil a una señora que sabe que está investigada, su familia, ella y su marido, que han comprado 5 pisos. ¿Cómo se le va a escapar a un ministro de Interior que una señora que es directora de la Guardia Civil ha comprado hasta 5 pisos? Algunos pagados en efectivo a tocateja. Y no lo sabe el ministro de Interior realmente. O sea, el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad no sabe, Carlos, que esa directora general está siendo investigada, ella y su marido, y que ha comprado 5 pisos pagados a tocateja. Mira, Carlos, yo te aseguro que muchas veces cuando, como has dicho con el tema de Pérez de los Cobos, que quieres saber de una investigación al máximo responsable del PSOE en Madrid
cuando está investigado por el 8M, que pide, aun sabiendo que no se puede contar, le dice que le dé información y cuando no le da, le cesa. ¿Esto es democracia realmente o esto es una dictadura pura y dura y qué es lo que yo quiero y si no te vas fuera? Pues Carlos, yo creo que te digo que no encontrarás en ningún compañero ni de verde ni de azul que te justifique esa foto, que te justifique lo que está pasando y que diga que este ministro de Interior ha hecho algo por el colectivo de Guardia Civil o por el colectivo de Policía Nacional. Porque se llena la boca para decir que somos los mejores, pero luego después, fíjate, en la oposición dijo que iba a hacer equiparación salarial, que firmaría equiparación salarial y hace unos meses la iniciativa legislativa popular que fue al Congreso votaron en contra, tanto Podemos como el PSOE. Si esto es lo que defiende, lo que protege o lo que respalda, votando en contra de que nos equiparen el sueldo a Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos, que baje y se lo vea. Pero que todo lo que tiene detrás, todo lo que arrastra detrás, que estamos investigando tanto unos como otros, y perjudica muy severamente a altos mandos de la Guardia Civil, o a uno puntualmente, o a algún otro más, veremos a ver, y que diga que no es capaz. Y cuando él nombra casualmente, directamente, a la directora general de la Guardia Civil, y que ahora vaya diciendo que es la mejor, la más buena y la más inteligente, y se la quita en medio. Esto es tremendo, Carlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. De vuelta, como siempre, Carlos, un placer. Miguel Ángel, no quiero pasar por alto dos cuestiones. Una, Marlaska ha sido el responsable de impulsar una norma, independientemente luego de la tramitación parlamentaria que haya llevado, que pretendía restarle credibilidad a las acusaciones y a las denuncias por parte de la policía, que le restaba capacidad de actuación en la calle, estoy hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, que les obligaba incluso a que si en un ataque callejero, si en una revuelta, si en una cale borroca, cogían a determinada persona y la detenían, la tenían que llevar a comisaría, tomarle declaración rápida y devolverla. Yo no había visto un servicio Amazon Prime de este estilo. Convertían en taxistas a nuestros policías, les quitaban las pelotas de goma, les quitaban mecanismos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco quiero pasar por alto otra cuestión, que también te la voy a preguntar a ti, Jaime. La cuestión de que, digo yo, que teniendo en cuenta que ellos son, desde la policía, el ministro, el que tiene la capacidad de interlocución con Marruecos, digo yo que algo sabrá sobre la historia del móvil del presidente. Es decir, dibuja todo un perfil muy sombrío, muy lúgubre, muy extraño de una persona que tiene toda la pinta, Miguel Ángel, de que vale más por lo que está haciendo por los socios. Por cierto, tampoco quiero olvidarme de que ha sido uno de los agilizadores del procedimiento que ha permitido llevar la competencia de prisiones al País Vasco y que en estos momentos ya desde el País Vasco se haya intentado poner en la calle, algunos la audiencia los ha tenido que parar, pero se haya intentado poner en la calle ya 32 etarras. Desde luego, es que Marlaska ha sido un personaje completamente siniestro para España y para los españoles. Y citando lo que acabas de decir, es que es el responsable del acercamiento de todos los etarras al País Vasco, que cada semana conocíamos la noticia de que el etarra sanguinario ha sido, y esto ha sido una constante. Parece que la gente ya pues se va acostumbrando, porque una barbaridad y un escándalo se va tapando con otro, pero es que Marlaska prácticamente cada semana, cada mes ha protagonizado escándalos muy graves, y hay que decir que en el propio, pues entre las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consideran a Marlaska pues una especie de traidor, ¿no? Porque desde luego no ha defendido los intereses de la policía ni de la Guardia Civil, y hay que decir que este personaje, que es verdad que hace años tenía pues una especie de fama, ¿no? de buen juez y tal, hablando con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, nos desmienten esta buena fama, nos dicen que todo era infundado y que era todo imagen. Jaime, ¿tú crees que el tema famoso de lo del móvil le hace imprescindible? Lo digo porque uno de los móviles que supuestamente fue hackeado, qué casualidad, fue el de Marlaska. Se supone que previamente se accedió al móvil o se pudo acceder, desde luego al presidencial, al de Margarita Robles, y se hablaba también incluso del de Begoña Gómez. La relación con la policía marroquí al máximo nivel la lleva el ministro. ¿Él sabe algo que le hace imprescindible? Bueno, o sabe algo o está al frente de algo. Quiero decir que tampoco podemos descartar que no sea una relación de coacción, sino que sea realmente una relación de intercambio y que esté metido hasta el cuello en todo lo que esté pasando. De todas maneras, y escuchando a Perdiguero y a Miguel, yo creo que no podemos perder de vista una cuestión que señaló ayer Federico en la presentación de su libro, y es que estamos en un cambio de régimen, es decir, que el cambio de régimen ya se ha producido. ¿Y por qué me refiero en esto? Estamos en un punto donde la sociedad, el mensaje que reciba es que pase lo que pase, no pasa absolutamente nada. Es decir, lo que han producido es un paradigma que se llama de indefensión, donde los ciudadanos ven que nada es un escándalo. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues lo que produce es que la gente pierda absolutamente todo el interés. Y esa es la corrosión absoluta de las instituciones. Quiero repasar muy rápido el resultado de algo que a cualquier otra persona, en cualquier otro país, en una democracia, se lo hubiese llevado por delante políticamente.
lo hubiesen tenido que cesar, que destituir sí o sí. Porque quiero que repasemos el resultado de todos los casos que le han rodeado. Atención, el caso Pérez de los Cobos se lo carga por no darle información. Es que hay sentencia en contra del Tribunal Supremo, ha dado lo mismo. Lo tienen ahí amarrado, grapado, clavado a la silla. El caso Familiares de María Gámez. Bueno, la ha defendido como la mejor directora de la Guardia Civil. Están imputados los cuñados y el marido. Hablan de un intercambio de sociedades, hablan de 1,36 millones conseguidos sin licitación alguna por parte de la Junta de los ERE. Es que es una ramificación de los ERE. El caso Santana Motor es una ramificación de los ERE. Vale. Caso Cuarteles. Está imputado un teniente general de la Guardia Civil, entre otros, y dice que esto es cosa del pasado. Pero por amor de Dios, que lo tienes ahora. Tú sabrás lo que estás haciendo. El caso Tito Berni, está imputado un general de la Guardia Civil. Aparte de otros, está imputado un general de la Guardia Civil. La Guardia Civil como organigrama depende de él. ¿No te enterabas de nada? Pues estaba en contratos y en dependencia de nómina. Dependía del salario de una fundación de tu gobierno. Es curioso que no te enteraras, ¿verdad? El caso de las falsas balas, las balas de Iglesias, de Pablo Iglesias, se archivó y fue él el que lo lanzó. Él fue acusando del clima generado por unos partidos. Está archivado, se lo inventó. Traducido, judicialmente, esto significa que se le inventó. El caso del falso marcado, el que decía que le habían marcado la palabra maricón en el culo, también lo fue utilizando. Oye, desmentido rotundo por el propio afectado, bueno, afectado, por la propia persona que se había dejado marcar en una relación plenamente consentida, etcétera, etcétera. Bueno, y resulta que también lo utilizó. Y quiero que veamos simplemente dos fragmentos que lo retratan desde el inicio hasta el final. Uno de ellos, en uno de los informes, en una de las sentencias, de hecho, de Pérez de los Cobos, se ha visto literalmente lo que es. Este informe, a ver si lo vemos en la siguiente pantalla, habla de por qué lo cesa. Y no tiene ninguna duda en decirlo. Esto es un extracto, Consejo del Poder Judicial, de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el despido de Pérez de los Cobos por Marlaska, y lo dice abiertamente. El cese se justificó por no informar del desarrollo de las investigaciones de la Guardia Civil como Policía Judicial con fines de conocimiento, y así, en alzada se reconoció que el interés y la confianza en el demandante estaba en que informase sobre las incidencias relevantes en torno a las investigaciones, cosa que está prohibida. Y atención a la sentencia, lo que dice: en conclusión, hay un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal. Con una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que el ministro del Interior actúa ilegalmente, este señor permanece en el sillón. Pero es que comenzó en su cargo con este bodrio, no sé cómo calificarlo. Esto que están viendo es un informe que se trasladó a la prensa diciendo que Ciudadanos era el responsable de las propias agresiones recibidas por ellos mismos en la manifestación del orgullo gay. Esto no es que lo hayamos metido mal. Esto es que así se envió por parte de ellos. Marlaska aseguraba que esto era un informe de verdad. O sea, parecía, o solamente faltaba haber puesto arriba Barrio Sésamo Viva Spinete. Ministeri y una palabra medio cortada. Dirección sin tilde, General de la Policía sin tilde, Jefatura Superior Policía sin tilde, Unido, Madrid. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Hay erratas por todos los lados. No había firma de ningún responsable, de ningún inspector, de ningún policía. Se lo inventó. Y largó esto a la prensa y lo mandó. Este fue el arranque de su mandato. Así comenzó, así terminó. Y este señor continúa ahí, Miguel Ángel Pérez. Lo más grave es que es juez, Carlos. Es que todo esto totalmente. Es un escandalazo, pero es que él es juez y su número 2 también es juez. Y entonces nos encontramos eso, ¿no? Nos encontramos que este hombre coacciona a Pérez de los Cobos para que cometa un delito, que es revelación de secretos, porque la juez instructora le dijo que no podía comunicar el desarrollo de las investigaciones, y como Pérez de los Cobos no comete ese delito de revelación de secretos, se lo carga y se queda tan tranquilo. Pero es que encima, Carlos, cuando conocemos la resolución del Supremo que le obliga a volver a readmitir a Pérez de los Cobos, desde Interior, él mismo, su número 2, dicen que aceptarán este fallo y que lo pondrán en marcha pues en términos razonables. ¿Cómo que en términos razonables? Ustedes tienen que acatar la sentencia, como dice el Supremo, no en términos razonables, sino como dice el Supremo, punto. Y como digo, lo más importante, son jueces. Es que es una gravedad tremenda. Miguel Ángel, Jaime, muchísimas gracias. Nos vamos un momentín, volvemos con el tema de los alquileres. Si esto es grave, pues lo otro va en parejo. Directamente una norma en la que tú te has pagado una vivienda, la pones en el mercado de alquiler, te la controla Belarra o Sánchez, tú no, y te quitan los beneficios o parte de ellos, y se quedan tan anchos. Ahora venimos.
Bueno, pues vamos con la ley de vivienda. Vamos a ver, tú metes un comunista en una despensa o en un país, hacen lo mismo, empiezan a comérselo todo. Primero empiezan por borrarte la historia, luego empiezan a borrarte determinados derechos, luego empiezan a enfrentar una parte de la población con otra, les encanta. Esto de la lucha de clases, según ellos hay que enfrentar a hombres y mujeres, hay que enfrentar generacionalmente a los que están cotizando y a la gente que va a recibir la pensión, hay que enfrentar al gran empresario con el pequeñito, hay que enfrentar al del coche con el de la bici, les encanta. O sea, cuando hay una bronca y un comunista. Bueno, y acaban evidentemente en lo que acaban, quitándote la propiedad privada. Bueno, pues ya tenemos la norma que impide, el artículo 33 de la Constitución, ya se lo adelanto, no dice que seas dueño de lo que has pagado, que también, obviamente, sino que eres dueño de su explotación. No solamente eres dueño de la propiedad, es decir, de tener el bien registrado en el registro de la propiedad, es que también eres dueño del usufructo, de utilizarlo como te da la maldita gana. Pues ha salido una norma que dice, no, tú lo pagas y lo utilizo yo. ¿Por qué? Porque yo voy a coger tu vivienda y la voy a poner en alquiler al precio que me da a mí la gana. Te voy a quitar la rentabilidad y se la voy a acabar dando a quien yo quiera, porque así la utilizo como vivienda social, pero la has pagado tú, que eres el tonto social, y yo soy el listo social. Básicamente esto es lo que han sacado. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? No sé si compartes mi análisis sesudo. Es muy peligroso. Mira, los índices dicen decirlo que España... o hacerlo. No, lo que está ocurriendo. Los índices dicen que España es el país número 17 de los 19 que hay en la eurozona protegiendo los derechos de propiedad así en genérico, y el último de la cola protegiendo la propiedad física, es decir, las viviendas. Entonces, de los creadores de los ocupas en todas las comunidades autónomas llega pues la ley que efectivamente lo que hace es expropiar el usufructo, determinar en qué condiciones o no se puede pactar un alquiler normal, y por lo tanto se rompe por completo un mercado ultra intervenido, como es por otro lado el de la vivienda. Fernando Quintero, el resultado de esto, claro, para tú comprarte una casa cuando sabes efectivamente, como dice Diego, que va a tener más protección el ocupa que tú, que en caso de que una persona se te cuele en casa no basta con aparecer y decir, mire, notario, registro, protocolo tal, aquí está, yo soy el dueño de esta casa, y te dicen, me parece muy bien, pues nada, pase aquí a la lista de damnificados. Cuando sabes eso, lo único que te puede llevar a poner tu vivienda en alquiler es que sepas que por lo menos va a haber una rentabilidad. Y esta norma te garantiza que no la va a haber. Claro, una persona explota sus bienes o toma decisiones de inversión, como pueda ser tener una vivienda, por una cosa que se conoce en el mundo y que lo puede entender cualquier persona, entre el binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, si yo voy a tener un riesgo muy alto, voy a exigir una rentabilidad mayor. Si yo tengo el riesgo poniendo mi vivienda en alquiler de que me la inquiocupen, de que si me la inquiocupen voy a tardar una media de 2 a 3 años, si tengo mucha suerte, en recuperarla. Puede ser que me vayan impagando, aunque luego me paguen más tarde, y yo no voy a poder echar a esa familia. Puede que sufra el vandalismo de mi vivienda y nadie me pueda amparar respecto a ese vandalismo. En definitiva, tengo una serie de riesgos enormes, pero bueno, si yo obtengo una rentabilidad interesante por esa vivienda, puedo ponerla a precio de alquiler que yo los riesgos, quiera, y pueda ir aumentando la renta conforme a mí me van subiendo los costes de mantenimiento de esa vivienda. Bueno, pues puede ser que a mí me resulte interesante poner esa vivienda en alquiler. Pero claro, si a ti por ley todas las ventajas de rentabilidad que tú puedes esperar de una vivienda te la quitan de un plumazo y te endurecen las condiciones de los riesgos, es decir, te van haciendo contratos cada vez mayores que no puedes romper, te impiden que puedas revalorizar el precio de la vivienda, sabes que no tienes ningún tipo de seguridad jurídica respecto al bien sobre el que tú tienes derecho, que es tu propia vivienda, pues lo lógico es que lo que ha sucedido en el último año, antes de aprobarse esta ley, que es absurda, antes de aprobarse esta ley, solo con ese límite al 2% que puso de revalorización de las rentas de alquiler el señor Sánchez, han salido del mercado del alquiler en España más de un 23% de la oferta, más de un 23% de la oferta, y se han disparado los precios. ¿Por qué? Pues porque al final el que lo decide poner de nuevas, como le han puesto todos esos límites, en lugar de alquilarlo a 1.000, lo alquila a 1.500, pero dice, bueno, como luego no me vas a dejar subir, lo subo ya al principio. Y si con lo lo ve cual, mal, directamente retira la vivienda y se acabó la historia. Exacto. Y además bueno, lo mismo que ha pasado, por cierto, en todas las capitales europeas donde ya se ha ensayado esta política. Empezando por Pero, Berlín. lo dicho, vale, Berlín, si no nos Suecia. importa, o sea, esto ha pasado en Berlín, en Estocolmo, en París, en San Francisco, ha pasado en todo el mundo. Bien, nos da igual lo que haya pasado en el resto del mundo. Hombre, pues fíjense lo que ha pasado en España en el último año, que como bien dice Luis Fer, ya hemos aplicado esos controles, y lo que está pasando es que sale vivienda del mercado del alquiler, y por lo tanto alquilar se vuelve ya misión Está imposible. de un 14,5 en un año. Estás pidiéndole a un comunista, Diego, que analice la realidad. Dios bendito. Fíjate, soy Bendito, viva la generoso, utopía. Carlos, y si vengo con espíritu... Constructivo. Bueno, vamos a ver el resumen de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez, este hombre que ha conseguido que España sea el único país que no ha recuperado
recuperado el poder adquisitivo previo al COVID. Bueno, pues con este aval de gran economista que tuvo que decir a alguien que se inventara la tesis suya, porque era incapaz ni de copiarla, pues tenemos este análisis. Nos saca del fracasado modelo neoliberal, de la especulación inmobiliaria, de la corrupción y la exclusión social, y sienta las bases de un modelo distinto que facilita el acceso a la vivienda. Que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Bueno, luego vamos a analizar también la veracidad, que es cero, de esta historia de voy a poner la Sareb. Bueno, os dejo una frase rápida que luego quiero escucharle a Belarra. ¿Esto es real o no es real? ¿Timo o no timo? El timo es una estafa a todos los españoles, ¿no? En Madrid. Del tocopiso. Sí, todas. ¿Por qué le llaman banco malo? Porque esas viviendas no las quería nadie. De esos 50.000, 10.000 son solares, 15.000 no están habitables, otras 15.000 están ocupadas. ¿Y dónde están las que están? Pues donde no quería nadie aquellas viviendas, que por eso se las comió el banco malo. En Madrid, si todas fuesen habitables, solo habría aumentado un 0,1% la oferta. Recordamos que está bajando 0,08, ¿verdad? Pero es que eso fuera, si todos los pisos de la Sareb fueran habitables, resulta que solo hay 5 listos para alquilar en Madrid. 5, se cuenta con los dedos de una mano. 5. No, 5.000, no, 5. Noticia ya de portada en varios diarios. Es que no tiene sentido. Recordemos que la Sareb se crea en 2012 para vender todo el activo tóxico, todas las viviendas y solares de los bancos, que no eran capaces los bancos de vender y que además habían bajado tanto de precio que fastidiaban los balances de los bancos. Han tenido desde 2012 hasta ahora 11 años, si no me fallan los cálculos. Lo que queda es lo peor de lo peor. Claro, si en 11 años no has podido vender, lo que no has vendido en 11 años es que directamente, y con los precios que hemos tenido de financiación, al 1% fijo, al 0,9% fijo, es decir, el dinero regalado, lo que no puedes vender es que es directamente invendible. Bueno, pues esas son las casas que curiosamente le quiere dar generosamente el señor Sánchez a los vendió una tesis falsa, no va a vender un piso falso. Bueno, vamos con Belarra, que esta es mi favorita, el concepto de propiedad privada de Belarra. Atención. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Probablemente este es el paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para empezar a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en el conjunto de nuestro país. Bueno, simplemente por anotárselo y recordárselo, que la Constitución no se ha modificado, señora Belarra, que el artículo 47, que es donde aparece el derecho a disfrutar de una vivienda, no aparece recogido en un capítulo de derechos. Aparece recogido en un capítulo de principios rectores de la política de los gobiernos. Déjenme de historias. Lo que sí que aparece en un capítulo de derechos y deberes de los ciudadanos es el artículo 33, propiedad privada. Entonces dejen ya de inventarse todo, que de verdad que esto ya, raya la ineptitud máxima. Vamos a resumir lo que ha sacado esta norma, las claves de esta norma, y juzguen ustedes. Atención, bueno, subidas de alquileres. Resulta que solamente los propietarios, después de gastarte el dinero, de comprar una casa y de ponerla con el riesgo que implica en el mercado de alquiler, solo vas a poder subirle el 2% en el 23 y el 3% en el 24. Y estamos hablando de unos periodos en los cuales puede haber inflaciones del 6, del 7, del 8. Bueno, pues significa que comienzas, si es del 8, 8 menos 2, con 6 puntos de pérdida. Bueno, según Belarra y según Sánchez, esto es maravilloso para que haya más viviendas. Pues no quedará ni media, obviamente. Desde 2025, atención, sistema de fijación de subidas totalmente arbitrario. Es decir, cuando acabe este periodo, aquí la ley lo que dice es, a partir de este momento entraremos nosotros, que somos gobierno, y decidiremos cómo lo hacemos. ¿Perdón? ¿Seguridad jurídica? ¿Lo ven ustedes por algún lado? Es decir, aquí ya les digo que van a perder y aquí ya les adelanto que vienen los bucaneros. Y ya verán lo que hacen. El comité de expertos. Y ya verán lo que hacen. Bien, hombre, bien. Nos están dando garantías y nos están dando estabilidad para entrar en un mercado donde tú tienes que gastar 200.000, 300.000, 400.000 euros. Bueno, atención, imposibilidad de traslado de los costes hipotecarios, garantizado. No puedes mover lo que te sube el crédito hipotecario que tú has pedido para pagar la vivienda que pones en alquilar, pues te jorobas. No lo puedes subir y te lo dicen tal cual. Imposibilidad de traslado de aumentos de gasto de comunidad o de consumos. ¿Que los gastos de comunidad subes? Pues te aguantas. ¿Que los consumos, si has pactado que los asumes tú, luz, gas, etcétera, calefacción? Pues te aguantas, te has quedado sin negocio y se acabó. ¿Y qué ocurre? Pues que además si tienes a alguien dentro no lo vas a poder echar hasta que el gobierno no le dé una solución habitacional si desde el gobierno lo califican vulnerable y te lo comes y se acabó. Atención, imposibilidad de traslado de los aumentos fiscales. ¿Que las cargas fiscales sobre la vivienda te suben? Pues la misma doctrina, pues te jorobas, te aguantas. Y última cuestión, lo de los ocupas, cuidado, protección a los ocupas y no al propietario, porque efectivamente, como dice Belarra,
pasan de una forma mágica y sin reformar la Constitución a decir que vale más el artículo 47 que el artículo 33. En la Constitución esto del orden tiene algo que ver, básicamente que el 33 se recoge como derecho y el 47 como algo a lo que tienen que tender los poderes públicos. Bueno, pues sale Belarra, sale Sánchez y dicen, cojo la Constitución, la utilizo para calzar una cómoda y me da olímpicamente lo mismo. Y digo que prima el 47 sobre el 33. Yo simplemente quiero que vean, vamos a ver la siguiente diapositiva, el resultado que ya está teniendo esto, que lo decía Diego, lo decía Luis Fernando, porque es que es así. Bueno, los principales datos cerrados para el año 2022, que los recogía Habitat, Servia Habitat, hablaban de 22% de la población española reside en régimen de alquiler, ¿vale? Este es el contexto. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Atención, menos 26,8 con respecto a 2021 de la oferta de viviendas en alquiler en España. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado estas normas. La protección al ocupa ya había comenzado. Esta ley que están sacando ahora es la segunda batida. Es la segunda entrega de algo que empezó a intervenir y a quitar capacidad de alquilar los pisos a todos los propietarios. Y el resultado ha sido directamente una caída del 26,8. Pues imagínense lo que va a ser a partir de ahora, que ahora viene la dosis de verdad. Y otro dato, atención, el precio medio de alquiler en España, ¿qué ha hecho? ¿Bajar o subir? Subir. Más 6,2 frente a 2021, en plena crisis. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Y quiero que vean simplemente la evolución del precio medio para que la vean en fiebre, para que lo vean en lo que ha supuesto todas estas medidas intervencionistas, que efectivamente las hemos tenido, creo que tenemos por ahí la otra diapositiva, las hemos tenido en España, por ejemplo en Barcelona, muy centralizadas. Y esta ha sido la evolución desde mayo del 22 hasta marzo del 23. ¿A ustedes les parece que esto es controlar los precios de la vivienda? Pues sigan poniendo más barreras a que salgan viviendas, sigan fastidiando a la gente que se juega su dinero para que haya mercado de alquiler y lo que tendremos será esto, una continua subida. Ahora, si la gente que vota a estos partidos les aplaude, pues que sepan que son los principales perjudicados. No, bueno, y con efectos de mucho calado. Tengamos en cuenta que actualmente en España, cuando tuvimos la crisis del ladrillo, aparte de surgir la Sareb, vinieron muchos fondos de inversión que consiguieron drenar buena parte de todo ese sobrante excedente de ladrillos, de deuda, etcétera. Son los que en su día llamaron fondos buitre, pero son fondos a los que tenemos que agradecer que se saneara el sector. Bueno, pues estos fondos, parte de sus partidas de vivienda los tienen dedicadas al alquiler. Bueno, pues en libre mercado hemos hablado ya con alguna de ellas y nos están indicando, nos están diciendo que tal y como se están poniendo las cosas en España, lo único que hay que hacer o la única posibilidad que queda es andar liquidando. ¿Por qué? Pues porque la seguridad jurídica, como bien dices, Carlos, se las empiezan a cargar. Y estas cifras hablan por sí mismas. Si en 2021 había salido un 22% del parque de viviendas en alquiler, en 2022 ha salido un 23%. Hablamos de casi la mitad menos en 2 años de alquiler. Y estas son, la nueva atacada, Diego, es mucho más dura que la anterior que habían metido. Sí, y luego también hay que tener en cuenta que ha habido golpes muy fuertes a los propietarios ya a nivel autonómico, que a nivel municipal todo han sido trabas para desarrollar vivienda, es decir, lo que debería ser un mercado funcional está total y absolutamente intervenido, descabezado, no funciona, y esto es efectivamente la puntilla que termina por completo con su funcionamiento. Y sin poner el énfasis y el acento en el verdadero problema, que se libere suelo para que la iniciativa privada pueda desarrollar vivienda. Ayuso te lo ha hecho en Madrid. Claro, si llevan todos los actores, tú hablas con cualquiera de las sociedades inmobiliarias en España, de las compañías, y te dicen que están locos porque liberen suelo para poder construir y además Madrid, de manera ordenada, no tiene por qué Madrid, ser por desordenada. ejemplo, aunque ahora liberemos mucho suelo, que lo está haciendo además yo creo muy bien el gobierno autonómico, pero es que solo el parón que supuso el gobierno de Manuela Carmena, ese interín de 4 años, supuso bloquear 200.000 viviendas en Madrid. Y luego desbloquear todo eso es muy complicado y lo estamos viendo. Hay muchos desarrollos que ni siquiera están del todo en marcha. Están esos PAU del sureste, por ejemplo, pues no se pueden actualizar, no están aún ya en tramitación y por eso hay 100.000 viviendas que podríamos tener en esa zona y 200.000 en el conjunto de la capital. Y por cierto, ese mismo Partido Socialista que ahora habla de aumentar la oferta de vivienda, al menos ahí implícitamente reconocen que en el fondo teníamos razón y la hemos tenido siempre, es el mismo que votó siempre y en todo momento en contra del desarrollo de vivienda, frenando Campamento, frenando Chamartín, frenando los PAU del sureste, todos los desarrollos de vivienda han parado por completo el inmobiliario madrileño y de todos los sitios donde gobiernan, por ejemplo, Barcelona está igual.
Bueno, quiero seguir con este tema y quiero mostrar luego dos declaraciones, una de Nadia Calviño, porque dirán ustedes, o dirá Pedro Sánchez, dirán que esta es la versión de los malvados neoliberales. Bueno, pues ahí resulta que alertaba de los mismos peligros una persona llamada Nadia Calviño. ¿Qué hizo luego cuando recibió la orden? Pues a callarse tocaban. Pero bueno, antes de que mostremos eso, porque aquí lo importante es salvaguardar el dinero, ¿vale? Los comunistas vienen a por la propiedad privada, nosotros a salvaguardarnos. Y quiero hablar antes precisamente con Banca March de todo esto. Atención. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos con la sección del ahorro, la sección del ahorrador. ¿Y qué busca el ahorrador? Pues tranquilidad. ¿Qué te da la tranquilidad? Pues saber que tu dinero está en buenas manos, está seguro, está bien gestionado. Bueno, y por eso, ¿con quién vamos a hablar? Pues con uno de los responsables del banco más solvente de España. Y además, así nos quedamos todos tranquilos, tenemos el dinero totalmente seguro, etcétera. Bueno, Carlos Andrés Pollo, director Unidad Gestión Discrecional de Carteras de Banca March. Vamos a ver, panorama. Rescate de bancos en Estados Unidos, también aquí en Europa. Hemos empezado ya con esta historia. Miedo en los mercados, miedo en los inversores. Vamos a ver, ¿hay un riesgo real de una crisis bancaria como la que tuvimos en el año 2008? ¿Lo hay? Hola, Carlos. Pues la respuesta rápida es en absoluto no. No hay una crisis como la del año 2008, ¿no? La mejor forma de evitar una crisis en el sector financiero, en el sector bancario, es especialmente fijándonos en el balance de los bancos. Aquel banco que presente un balance más solvente, pues es el que tiene obviamente menos probabilidad de sufrir problemas, ¿no? Banca March es probablemente el mejor ejemplo en Europa de ello, ¿no? Un banco con una solvencia muy por encima de los requisitos legales que da esa seguridad, esa tranquilidad a todos nuestros depositantes. Pero volviendo en un segundo a tu pregunta, creemos que no tiene nada que ver con crisis pasadas. Ha sido una crisis financiera muy centrada en dos bancos, en dos pequeños bancos norteamericanos, que no tiene nada que ver con una crisis más reputacional y menos relacionada con la solvencia del caso europeo, del caso de Credit Suisse, pero desde luego hay dos motivos por los que creemos que no estamos en esa crisis financiera. Como digo, por la solvencia de los bancos en general y especialmente de los europeos, y segundo, por una respuesta muy potente por parte de los bancos centrales, limitando de forma muy clara los problemas a solo dos bancos en Estados Unidos y un banco en Europa, y tomando decisiones muy rápidas. Bueno, pues teniendo en cuenta este entorno, igual ya no es tanto de miedo, pero desde luego sí de nerviosismo en los mercados, como poco de nerviosismo. Sigue la guerra en Ucrania, estamos con todo el tema de la inflación. ¿Qué podemos hacer con nuestros ahorros? Muy sencillito, ¿qué podemos hacer? Pues efectivamente, Carlos, ¿no? Quizá la gran sorpresa es todo el ruido político, incluso bélico y económico que tenemos hoy en día en la economía y el buen comportamiento que están teniendo los mercados financieros, ¿no? Con una subida de las bolsas bastante fuerte en lo que llevamos de año 2023, pero sobre todo, y desde Banca March estamos insistiendo mucho, con un comportamiento extraordinario en la renta fija, en el mundo de la renta fija. Para nosotros 2023 es el año del resurgir de la renta fija. Llevábamos más de 10 años en el que la renta fija no era una opción alternativa o alternativa de inversión atractiva, y hoy sin duda lo es. Y de hecho, como podemos ver en los gráficos que acompañan esta entrevista, la renta fija es hoy una alternativa de inversión más atractiva que otras alternativas similares, como puede ser la rentabilidad que se obtiene por un alquiler o como puede ser el dividendo que se obtiene de una acción. Por tanto, el mensaje fundamental para los ahorradores y para los inversores es que sí, 2023 es un buen año para invertir, y es un buen año especialmente de invertir en renta fija, donde obtenemos, sin asumir riesgos elevados, rentabilidades muy por encima del 3, 3,5 y 4%. Bueno, pues ¿dónde está invirtiendo Banca March? Que es el banco más solvente de España, qué mejor cosa que seguir el ejemplo. Banca March, ¿por qué sectores está apostando en estos momentos? Pues Carlos, hace ya unos años, hace 5 años, en el 2018, Banca March apostó muy claramente por el concepto de inversión en megatendencias, ¿no? Por tratar de identificar aquellas grandes tendencias que con una visión de muy largo plazo pues podían dar como inversores una rentabilidad extra sobre otro tipo de sectores o sobre otro tipo de alternativas de inversión, ¿no? En aquel momento definimos un producto de inversión que llamamos Next Generation, que invertía en 3 grandes megatendencias, ¿no? La tecnología, la sostenibilidad del medio ambiente, la demografía y estilo de vida.
Seguimos apostando por ellos, permanentemente nos hacemos la reflexión si estas temáticas o estas megatendencias tienen sentido. Identificamos muchos ejemplos por los que sí creemos que tiene sentido invertir, pues por ejemplo el crecimiento de la electricidad o de la demanda eléctrica en el mundo, por ejemplo el crecimiento exponencial de la inversión en energías renovables, ¿no?, frente a la inversión a la energía tradicional. Encontramos muchas alternativas de inversión en torno al mundo social también, la necesidad de educar cada vez a más gente, de dar una mejor nutrición a la gente. Y encontramos, por supuesto, muchas alternativas de inversión en el mundo de la tecnología, ¿no? Quizás robótica y sobre todo inteligencia artificial son dos temáticas que hoy están en boca de todos y que creemos que como inversores los clientes de Banca March se pueden beneficiar de ese crecimiento a largo plazo superior. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Andrés, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Banca March. La semana que viene más consejos. Y vámonos ya otra vez de vuelta, pues cómo no, con la ley de la vivienda, con Luis Fernando Quintero y Diego Sánchez de la Cruz. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Diego y Luis Fer, quiero que veáis a Nadia Calviño en el antes. Qué mala es la norma, que están pidiendo estos de Podemos, son unos bárbaros, ineptos, tal. Vamos a escucharla y luego su reacción, porque es la reacción pro Sánchez. Atención. Iremos desarrollando una serie de medidas. Se trata de un aspecto, de un asunto complejo que no se puede resolver con una medida independiente, sino que requiere actuaciones desde la perspectiva de la oferta, desde la perspectiva de la demanda y tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y local, pero que sin duda tiene que ser puesta en el centro de las preocupaciones y de las prioridades del Gobierno. Vamos, que no tenía ninguna gana de hacer lo que le estaba pidiendo Podemos hasta que recibió la orden de Pedro Sánchez y le dijo, hombre, que tenemos que llevarnos bien, Nadia, esto de que tú eres la que te lo sabes, como que no, me da olímpicamente lo mismo, porque aquí ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿De quién dependemos? ¿De quién dependemos? Pues ya está, Nadia Calviño. Estamos hablando de un plan para tener a disposición 100.000 viviendas en alquiler sostenible, para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, para rehabilitar 500.000 viviendas con eficiencia energética en nuestro país, para ayudar a los jóvenes a acceder a los primeros alquileres con ese bono de 250 euros, con beneficios fiscales para los propietarios. Mire, señor Maroto, no se trata de palabras, se trata de hechos. Y los hechos demuestran cuál es la política de vivienda del Partido Popular, la del señor Feijóo cuando era presidente de Galicia. Que no me gustaba, que no, ¿cómo que no? Me encantaba, no me han entendido bien. Pero como sigamos un rato con el programa ya van a ir a las 200.000 viviendas, ¿no? Porque esto sí por metro cuadrado. La mentira no para de inflarse, ¿no? Bueno, es que lo de Nadia Calviño yo creo que hay que tomárselo a risa, no es una persona seria, no es una persona Nadia seria. Calviño, Luis Fer fue la persona que cuando comenzó el COVID dijo, no, va a tener un impacto muy reducido, muy acotado. El mayor tortazo económico desde la posguerra civil. Perdona, y la que dijo que la inflación iba a ser transitoria, que esto, que no, que bueno, estamos hablando de primeros de 2021. Claro, todo es transitorio. Es buen indicador, como la presencia contraria, de la ¿no? En Luis Fer, como en los mercados, ¿verdad? Sí. Es buen indicador. Si Nadia dice A, es que va a ser Z. Sí. Diego, Luis Fer, muchísimas gracias. Bueno, vamos, yo creo que tú te quedas, ¿no, Luis Fer? Tú te quedas. Vamos a ver otro capítulo que este ya es espectacular. Es que se han inventado literalmente lo de Doñana. ¿Les importa algo? Más da, estamos en fase electoral. Bueno, Sandra León, bienvenida. Vamos a hablar del caso que ha cogido como bandera electoral, que a mí no deja de alucinarme, en medio de todo el destrozo, Doñana. El Partido Socialista dice, Doñana, con Doñana voy a ganar las elecciones en toda España. Bueno, pues nada, tire usted. Te voy a preguntar en un momento si hay algo cierto de lo que están diciendo. Porque no sé, a lo mejor el nombre de Doñana debe ser cierto, el resto me da que no. Sí, bueno, y ni siquiera el nombre, luego te digo. Tampoco, bueno. Vamos con Teresa Rivera, porque da una versión, que ahora la vamos a analizar, sobre si es cierto o no es cierto, lo habrán escuchado ustedes, toda esta historia famosa de es que se están regalando nuevos regadíos, es que se está creando un sistema de vaciado del agua de Doñana, que yo, lo primero que me pasa por la cabeza, siempre cuando escucho esto, digo, vale, que hay un problema de agua. ¿Quién fue el partido? ¿Cuál fue el partido que decidió que no había trasvases en España? Porque a lo mejor si hubiésemos tenido agua en toda España, no estábamos con semejante cutrería de ver quién se lleva la última gota. Vale, ahí resulta que era el Partido Socialista. Bien, ¿vale? Y toda esa zona supuestamente iba a recibir agua de unas desaladoras. ¿Qué ha pasado con el agua de las desaladoras? Ah, que simplemente sirvió para que tuvieran una entidad que se llamaba Aquamed, que está en estos momentos investigada porque hacía con el dinero y si se iba a campañas electorales del PSOE. Pedazo de invento sobre el agua. Pero bueno, vamos allá. Teresa Rivera, lo de Doñana.
Que la Junta de Andalucía puede determinar qué medidas de diversificación económica, políticas agroambientales, políticas sociales quiere que se prioricen con arreglo a la dotación que recibe de la PAC. Así que creo que lo que se está intentando es utilizar el miedo, la preocupación sin alternativas, ofreciendo algo que en realidad no es una alternativa, es un gran engaño. No puede haber más agua salvo que se detraiga del agua que en estos momentos está incluida en el plan hidrológico del Guadalquivir. Vale, ¿es verdad o no es verdad que la Junta de Andalucía en manos del PP está sacando agua, está vaciando Doñana, como dice el PSOE, Sandra? Bueno, es que para empezar esto es una proposición de ley, es decir, todavía no se está haciendo nada porque es una proposición de ley, punto número 1. Punto número 2, lo que se dice es que esa proposición pretende legalizar regadíos con aguas subterráneas y eso es mentira. Además es que eso es falso. Todas las premisas, es falso, porque cuando uno lee la proposición, que además está al alcance de todos los ciudadanos en el boletín oficial del Parlamento de Andalucía, no se habla de legalizar regadíos. Lo que se habla es de devolver a unos agricultores a los que en el año 2014 se les arrebató la calificación de suelo regable, esa calificación porque se consideran, y luego si quieres entramos en ello, que se les retiró de manera injusta. Entonces, se les devuelve esa calificación de suelo regable, lo que no significa que inmediatamente se les vaya a dar agua, entre otras cosas, porque como el propio Gobierno ha predicado estos días, eso no depende de la Junta de Andalucía o del Gobierno de Juanma Moreno, depende de la Confederación Hidrográfica. Es decir, tú recuperas un derecho que se te quitó de una manera ilegal, Eso irregular, y a partir de ahí tienes que hacer Péleate. la tramitación ante el Ministerio. Ante la Confederación Hidrográfica, O la concretamente, Confederación. sí, tú vas y dices, yo tengo suelo regable, entonces vengo a solicitar derechos de agua. Y a partir de ahí te dicen, vale, enséñeme la documentación, vamos a ver si cumple la legalidad vigente, y la Confederación Hidrográfica sería la que tendría la última palabra y la que decidiría si se le da o no ese agua. Pero es que además, incluso en el caso de que la Confederación Hidrográfica decida dársela, en esa proposición de ley se repite hasta la saciedad que el agua tendría que ser agua superficial, nunca subterránea, que es precisamente el agua de los acuíferos la que perjudica a Doñana. Y los regadíos como tales evidentemente no pueden estar dentro de una reserva, por lo tanto están fuera. Claro, claro, están fuera. Por eso te decía que ni el nombre es cierto, porque se empeñan en hablar del Parque Nacional de Doñana, pero la proposición de y ley son es... terrenos fuera de Doñana. Están a 30, 40 kilómetros y de hecho el nombre es Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Vale, tercer punto. Entonces, lo único que nos podría quedar es que de Doñana se filtre, por aguas subterráneas llegase y lo estuviesen extrayendo de aguas superficiales. ¿Esto cuenta con algún aval técnico o nada Bueno, de nada? Es que esto es una película, se está confundiendo a la gente con dos cosas, con esta proposición de Electoral ley Films, ¿no? y con el tema de los pozos ilegales, ¿no? Que son dos cosas distintas. Los pozos ilegales, aquí hay una cosa fundamental. Juanma Moreno dice que los va a seguir persiguiendo y esto podemos creerle o no creerle, allá cada cual. Pero lo que yo insisto siempre son los datos que hay sobre la mesa. El gobierno andaluz, que por cierto no lleva gobernando toda la vida en Andalucía, que yo sepa lleva solo unos años, los que llevaban 40 años eran los socialistas, ha abierto 300 expedientes. El anterior gobierno abrió 65. O sea, que a ver a quién le explota, y nunca mejor A lo dicho, mejor el tenían tema. un Tito Berni, ¿no?, que se encargaba de frenarlos. Y luego otra cosa que también se está haciendo, se habla mucho de la sentencia europea del año 2021 que condenaba a España por el tema de los pozos ilegales en Doñana. Es que esa sentencia llegó en el año 2001, pero a quien condenaba era a los gobiernos del Partido Socialista, porque, insisto, es que tienen mucha cara, que es que quien ha gobernado en Andalucía 40 años ha sido el Partido Socialista, con lo cual la manipulación es absoluta. Respuesta de Juanma Moreno, vamos a escucharla, atención. Si el Gobierno del Estado tiene competencia en un porcentaje tan elevado, casi el 67% de responsabilidad en nuestro territorio, ¿cómo solo pone 10 millones de obras de urgencia a través de un solo decreto? ¿A qué está esperando? ¿A qué está esperando para poner más recursos? Claro, Luis Fer, aquí hay una cuestión de fondo que a mí además me llama mucho la atención con este gobierno eco-guay, eco-ultra, todo es maravilloso, Doñana, viva Doñana, bueno, ya lo ha descrito Sandra, encima va y resulta que no es Doñana, no es agua subterránea y no hay nuevos regadíos ni hay concesión de agua a los regularizados antiguos regadíos. O sea, que es maravilloso, ni una letra era cierta. Pero bueno, independientemente de eso, nadie está hablando de los regantes, es que los regantes sí necesitan agua. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me parece surrealista, o sea, estamos hablando de repartir la miseria, que es raro, aparece un comunista por la puerta, repartir la miseria o ni siquiera repartirla. Pero es que nadie está hablando de un plan para que los regantes tengan agua. No, es que lo que se está haciendo, Carlos, es dinamitar precisamente
precisamente lo que estaba comentando Sandra, a unos regantes a quienes se les quitó el derecho a regar de manera ilegal, que la justicia, después me imagino de unos pleitos enormes y prolongadísimos en el tiempo, se les ha devuelto el derecho a regar y que se encuentran ahora mano sobre mano diciendo, ¿y ahora quién me da mi agua? ¿Quién me va a permitir a mí explotar mi explotación? Es que es de nuevo un ataque contra el campo y todo por la demagogia de colocar a Doñana en los titulares de la prensa. ¿Y a quién se está perjudicando en realidad? Ni a Doñana ni al agua, se están perjudicando a estos pobres agricultores que han recuperado su derecho. De todas formas, ¿creéis que esto le va a funcionar? Porque a mí, de verdad que empiezo por pensar... A mí me cuesta pensarlo. A mí esto me suena esotérico. O sea, yo no me veo a un señor en Logroño decidiendo el voto por Doñana, o sea, cero. Pero es que no me veo en las poblaciones, en las localidades cercanas a Doñana, no me los veo donde hay un montón de gente que vive del campo diciendo, oh, viva, viva, me están diciendo que de ninguna manera voy a tener agua. No lo entiendo, Pero si es que los propios alcaldes del Partido Socialista de todos estos condados han salido con carteles de justicia apoyando la proposición de ley de PP y Vox, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Y luego los carteles se les cayeron, ¿no? Sí, bueno, no, según lo que pasa es que la orden... tienen que estar ahí un poco, es verdad que tienen un papelón, todo hay que decirlo, tienen un papelón porque por un lado tienen que contentar a sus votantes, que son gente que lógicamente vive del cultivo de frutos rojos y necesita el regadío, pero también, claro, se presentan por unas siglas. Lo que dicen los agricultores de la zona es, oiga, si le queda decencia, deje las siglas de su partido y retírese con dignidad. Ya que son tan ecologistas, para aprovechar el papel, yo les pediría que por un lado pongan justicia y por el otro injusticia, y así lo van reutilizando. Oye, que nos acercamos a elecciones, injusticia, injusticia, que no hay elecciones, justicia, justicia. Bueno, vamos a ver a Vox porque recuerda esta historia. O sea, Vox recuerda y dice, vamos a ver, que hace falta agua. Y alguien paró el Plan Hidrológico Nacional. ¿Quién fue? Un señor llamado Zapatero, y nos lo financiaba la UE. En un año como el presente, de amenaza seria de sequía en varias partes del territorio nacional. Y nos preocupa que los políticos de ese consenso progre quieran aprovechar esta situación de sequía para insistir en su discurso apocalíptico y distópico sobre el cambio climático. Pues agua necesitamos, evidentemente, y el agua no llega porque en el norte tienes más y te has encargado de que no haya sistemas de trasvase del agua hacia el sur. Sandra, pero quiero que nos cuentes, porque además la escenografía de Pedro Sánchez, que es maravilloso, allá aparece él muy ecologista en su Falcon, lo aparca ahí en doble fila, lo pone allá al lado de la panadería y se va a ver Doñana ahí vestido de verde porque soy muy eco. Se montó una escenografía que afecta directamente al Parlamento Europeo y la tramitación de una pregunta y un intríngulis muy curioso en el que se hace que el comisario responda en un determinado momento para, justo en el arranque de campaña, tener la respuesta y echársela en cara a los demás. Bueno, es que este ya es el último capítulo que yo ya digo, no sé qué más queda para... Qué ridículo, de verdad. Yo no he asistido, creo que en los últimos años, a un episodio de manipulación tan burdo. Bueno, pues resulta efectivamente, Pedro Sánchez va a Doñana, claro, llevamos ya unos cuantos días hablando de este tema, se ha hablado de que Bruselas advierte a Juanma Moreno de que lo que quiere hacer es ilegal y tal, y resulta que, casualidades de la vida, ayer se filtra una supuesta nueva carta de Bruselas en estos mismos términos, también muy dura. Claro, ¿qué pasa? Que alguien se da cuenta de que eso no es una carta. Eso resulta que era la respuesta parlamentaria a preguntas del propio Grupo Socialista, que hace preguntas totalmente capciosas, preguntando a Bruselas, ¿qué le parece que el gobierno de Andalucía quiera legalizar regadíos, cargándose totalmente Doñana? Claro, si tú preguntas eso, el comisario responde a lo que tú le preguntas, pero no está dando su opinión libre sobre una propuesta que le haya llegado, ¿no? O sea, se está utilizando una manipulación de verdad tremenda con este caso, y quiero subrayar una cosa de lo que decías, de lo de las obras que dependen del gobierno. Si te das cuenta, la proposición de ley de PP y Vox habla en todo momento de agua superficial, y claro, hay gente que puede decir, le compra el discurso al gobierno de ¿y si no hay agua, de dónde la van a llevar? Hay que insistir en que esta zona de Huelva es una zona muy particular donde, a diferencia del resto de Andalucía, sí hay excedentes hídricos. El problema es que no se están aprovechando. ¿Y por qué no se están aprovechando? Pues porque en el año 2018 un señor que acababa de llegar al gobierno después de una moción de censura, llamado Pedro Sánchez, aprobó una ley, la ley, si no me equivoco, 10/2018, en la que se comprometía a hacer 10 obras que garantizaban un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir. ¿Qué se ha hecho de eso después de 4 años? Nada.
con lo cual ese agua superficial que está ahí no se puede aprovechar para todos estos regantes que la necesitan. O sea que en estos momentos los regantes sí podrían tener sí agua. Sí podrían tener agua. Simplemente con que este señor, claro, en vez de cumplir las promesas con Bildu, las hubiese cumplido con los regantes. Efectivamente. Ya ha preferido las de Bildu. Y hubiera cumplido la propia ley que aprobó él. Eso es. Lo que pasa que al final, por desconocimiento y porque son temas muy complejos, pues al final eso es lo que les permite pues vender su discurso, ¿no? Pero realmente se les cae todo. Oye, yo estaba pensando ahí en Doñana hay un palacio, ¿verdad? Las Marismellas, de piscina, ¿no? Bueno. Digo, ya que te vas en Falcon, señor Sánchez, ¿qué tal si, como hay problemas de aprovechamiento hídrico, qué tal si renuncias a la piscina? Bueno, o a usar esa parte de tu patrimonio, perdón, del patrimonio de todos los españoles que utilizas de manera privativa, tú sí, para tus vacaciones en... Sí, para él todo es privativo. No, eso es impresionante y lo que se ha gastado en obras en... Tiene 18, el palacio tiene 18 dormitorios y 18 cuartos de baño. No sé muy bien con qué los rellenará, no sé si llevará su CLA, no sé si se llevará... Desde luego a los de Podemos me da que este año no se los lleva. Pero si se lleva a la CLA, oye, 18 cuartos de baño no está nada mal, más la piscina. No, la verdad que la propiedad en Doñana del señor Sánchez es... De hecho, cuando ha ido no se ha quedado en su palacete. No sabemos, esa información esta vez no tocaba. Esta vez no tocaba. ¿Tú crees, Sandra, por ir cerrando ya el bloque, ¿tú crees que esto al final, en el momento decisivo de las elecciones, le va a funcionar? ¿O la presión sobre esos alcaldes que le han tenido que dar la vuelta al cartel reversible va a ser más potente? Yo es que me pasa un poco lo que a ti, sinceramente, o sea, entiendo que ellos lo han hecho pues con una intención electoral de poner en la picota. En tromba, ¿eh? Sí, pero no le veo lo que tú dices, ¿no? Alguien que esté en Logroño no va a decidir su voto por Doñana, la gente que está en Andalucía, quiero pensar que precisamente porque allí la agricultura tiene un peso importante, estará bien informado y sobre todo que la gente que vive en estos pueblos, como mucho lo que puede es penalizar a sus alcaldes, a los alcaldes socialistas, por decir hoy una cosa y mañana la contraria, con lo cual, sinceramente, yo electoralmente no le veo por dónde... Dicen, Luis Fer, que tiene mucho que ver con la pelea por el voto para conseguir el control de la Diputación de Huelva, puesto que, como entidades que son siempre neutrales, ¿verdad?, no va a tener nada que ver en la dotación de recursos para la campaña electoral de las generales, de la cual podrían absorber votos precisamente para la presidencia de Pedro Sánchez. A ver, yo lo que sí que creo que detrás de esta operación algún cálculo electoral hay. Eso sí. No más allá de los que se ven, sí. Eso no me cabe la menor duda. Ahora bien, que le vaya a salir bien o no, yo estoy con vosotros, yo creo que le va a costar mucho. Las sensaciones de una huida hacia adelante para tratar de desviar la atención ante el problema inflacionario que sufrimos, ante la subida brutal... Los más de 100 violadores en la calle y suma y sigue. El escándalo de los violadores en la calle, el escándalo de la sesión que se vivió esta semana en el Congreso con Yone y con Montero allí, ellas solas... La apropiación de las viviendas en alquiler particulares. Con todos estos escándalos es una huida adelante. Nos falta ver que hablan de que va a haber algún petrolero que va a pasar por Galicia y espérate que no lo oigamos la semana que viene. A ver si el timonel del petróleo va a ser Tito Berni. Sandra, Luis Fernando, muchísimas gracias. Nos marchamos. El próximo domingo, ya saben, 22:30. Aquí estaremos, como siempre. Hasta entonces, a levantar España.